Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Fabi Ham y hoy les voy a compartir cómo podemos elaborar mantequilla de avellanas en casa. Esta no es muy común de encontrarse en los supermercados, no como lo es la mantequilla de maní o la mantequilla de almendras. Sin embargo, tiene un sabor muy exquisito, muy único, así que les recomiendo que la prueben. Al final, a nuestra mantequilla de avellanas le vamos a agregar un ingrediente para convertirla en un tipo Nutella casera, pero esta va a ser saludable y va a ser más rica porque no vas a ver aceite con azúcar. Espero les guste esta receta y se animen a prepararla porque esta va ideal para nuestra próxima receta, que va a ser de crepas. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Bye. El primer paso es poner a tostar las avellanas. Yo voy a preparar 1,5 tazas que me va a dar como resultado aproximadamente 3/4 de taza de mantequilla de avellanas. Colócalas en un sartén y las vamos a cocinar a temperatura o fuego bajo por aproximadamente 20 o 30 minutos. Muévelas constantemente para que se doren parejo y evitar que se quemen. A medida que pasa el tiempo y conforme se vayan cocinando, vas a ver que la cáscara se va a ir desprendiendo sola. Cuando veas que hayan cambiado de color y ya estén doraditas, las puedes retirar del fuego y esperar a que se enfríen. Aquí te muestro el color que estamos buscando en las avellanas. Yo las sigo moviendo con la cuchara para que se les desprenda la piel. Una vez frías, vamos a pelar a todas aquellas que aún conservan la piel. Y una manera fácil de hacerlo es frotarlas entre tus manos. Y las vas a ir pasando a tu licuadora, de preferencia que sea una de alta potencia, o a tu procesador de alimentos. También vas a ver que hay algunas avellanas que es muy complicado removerles la totalidad de la cáscara. No hay ningún problema, las puedes utilizar así. Y ahora sí las vamos a licuar o a procesar. Y como ya les he comentado anteriormente, este proceso lleva un poco de tiempo. Hay que tener paciencia y tomar pausas para que los aparatos electrodomésticos no se vayan a sobrecalentar. Ayúdate de una espátula para limpiar las paredes de tu licuadora y continúa procesando. Pasado un tiempo vas a ver cómo se empieza a formar una pasta y el aceite empieza a liberarse. Aquí te muestro la consistencia que va tomando y esta mantequilla de avellanas está a punto de estar lista. En este momento puedes agregar una pizca de sal para resaltarle el sabor, pero es totalmente opcional. Con esta licuadora la mantequilla se hizo en aproximadamente 12 minutos. Y listo, así es como queda esta mantequilla de avellanas, que dura aproximadamente 1 semana si la conservas afuera del refrigerador, o la puedes refrigerar y en ese caso te duraría aproximadamente 1 mes. Ahora bien, si deseas convertirla en un tipo Nutella, vamos a agregarle un ingrediente más. Vamos a derretir en baño María, o puede ser en el microondas, chocolate oscuro. Yo utilicé 50 gramos de chocolate por la 1,5 tazas de avellanas que pusimos a dorar, pero esta es solamente una referencia, el sabor va a depender de tu gusto y del chocolate que estés utilizando. A mí me gusta utilizar esta marca de chocolate Lindt con cacao al 70% porque, aunque no lo dice en la caja, es un chocolate vegano al no contener leche.
Una vez que el chocolate se haya derretido, lo vamos a mezclar con nuestra mantequilla de avellanas. Esto lo podrías hacer a mano con un batidor de globo o con un tenedor, o lo puedes hacer en la licuadora como yo lo estoy haciendo. Opcionalmente le podrías añadir una cucharadita de vainilla. Yo en esta ocasión estoy omitiendo ese ingrediente. Ya que se hayan mezclado bien ambos ingredientes, te recomiendo que la pruebes y decidas si quieres agregarle algún endulzante de tu preferencia. Por el chocolate que yo utilizo y las cantidades de azúcar que ya contiene, yo omito este ingrediente. Si decides agregarle algún endulzante, te recomiendo que empieces con media cucharadita y vayas agregando poco a poco para que no se te vaya a pasar de dulce. Si la conservas en el refrigerador, esta mantequilla se va a endurecer. Antes de utilizarla, te recomiendo que la calientes unos minutos, ya sea a baño María o en el microondas. Y listo, aquí te doy unas opciones de cómo puedes comer tanto la mantequilla de avellanas como la Nutella casera. Las puedes comer en pan tostado o en tostadas de arroz inflado y las puedes acompañar con la fruta de tu elección. Yo estoy utilizando kiwi, fresa y plátano. Este es el snack perfecto, pero también lo podrías comer como desayuno o como cena y a veces hasta como postre. Y por supuesto no puede faltar la combinación de unas crepas con la Nutella casera. Estas crepas son veganas y están elaboradas con harina de avena y de garbanzos. Esta receta de crepas te la compartiré en el próximo video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Acompaña con tu bebida favorita, nosotros nos vamos a tomar un café. Y muchas gracias por tu tiempo y buen provecho. Por cierto, más adelante vienen unos bloopers de nuestra perrita Cestra, que es una husky que le encanta participar en este canal. Bye.